Bueno, mañana, por favor, nosotros recuerden que tenemos el parcial el viernes, ¿no? Mañana, por favor, quiero que ustedes investiguen. Solamente quiero que miren ustedes mañana eh, vacantes. Busquen ustedes vacantes para diferentes cargos, ¿no? Eh, qué es lo que piden, qué estudios. Busquen ustedes en estas agencias de empleo eh, eh, o del periódico, no sé, busquen ustedes vacantes, por favor, las que ustedes quieran para mañana. Solamente eso, no es más sino eso, por favor. Bien, vamos a comenzar el video. Las situaciones de estrés laboral no son un fenómeno nuevo que debamos asociar exclusivamente a las modernas tecnologías o a los actuales hábitos de trabajo. Ahora bien, sí es cierto que nuestro entorno laboral está sufriendo cambios acelerados. Las empresas son cada vez más competitivas. Las nuevas tecnologías se han incorporado a todos los ámbitos de la producción. El personal precisa de una mayor cualificación. Estas condiciones de trabajo, que hacen referencia a aspectos como las exigencias de la tarea, el grado de autonomía o el clima laboral, conllevan una serie de riesgos que pueden afectar tanto a la salud psíquica y al bienestar de las personas como al desarrollo de su trabajo. Estos factores se conocen con el nombre de riesgos psicosociales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a planificar la prevención de riesgos a través de la organización y adecuación de las condiciones del trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales. En la Unión Europea, los problemas de salud más frecuentes relacionados con el trabajo son el dolor de espalda, el estrés, los dolores musculares en cuello y hombros y la fatiga general. También resulta significativo el número de trabajadores expuestos a situaciones de intimidación, violencia y acoso. En nuestro país, y centrándonos en los problemas relacionados con los riesgos psicosociales, destacan las cefaleas, las alteraciones del sueño, la sensación continua de cansancio, la irritabilidad, la falta de memoria y la falta de concentración. Estos síntomas están directamente relacionados con el estrés laboral, una situación que plantea graves problemas, tanto al trabajador como a la empresa, pues aumenta el absentismo, reduce la productividad y, por lo tanto, disminuye la competitividad. Las causas que lo motivan y su prevención en el entorno laboral son algunos de los aspectos que nos van a ocupar a continuación. Para comprender mejor de qué estamos hablando cuando hacemos referencia al estrés laboral, hemos de revisar el significado del concepto de estrés. Ante todo, conviene distinguir entre los términos eustrés y distrés. Con frecuencia, las situaciones de estrés producen en nosotros una reacción positiva que nos ayuda a afrontar peligros y nos permite asumir cambios de una manera sana. Este tipo de estrés, que podríamos llamar bueno, es conocido como eustrés y nos hace progresar en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo,
Cuando la actividad es muy intensa o se prolonga en exceso, se produce el distrés o estrés malo, que puede afectarnos física y psicológicamente. En general, se suele utilizar el término estrés para referirse a este tipo de estrés negativo. De entre las muchas definiciones de estrés, la más aceptada es la del psicólogo Joseph McGrath, que lo describe como un desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo bajo condiciones en las que el fracaso ante esa demanda posee importantes consecuencias percibidas. Dicho de otra manera, cuando la persona percibe que no dispone de los recursos suficientes para afrontar las demandas del trabajo, aparece la experiencia del estrés laboral. Ya en 1936, el endocrinólogo Hans Selye había descrito cómo responde nuestro organismo ante un estímulo estresante. Se producen 3 fases de adaptación. Fase de reacción de alarma. El organismo se prepara para la respuesta, tanto en forma de lucha como de huida. Fase de resistencia. El organismo continúa reaccionando para enfrentarse a la situación y no tiene tiempo de recuperarse. Fase de agotamiento. Superada la capacidad de resistencia, empiezan a aparecer alteraciones psicosomáticas. La Comisión Europea ha elaborado una guía sobre el estrés laboral con la siguiente definición. El estrés relacionado con el trabajo es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, de la organización o del entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de angustia, con la sensación frecuente de no poder hacer frente a la situación. El estrés laboral produce una serie de efectos negativos sobre las personas. Desde el punto de vista fisiológico, puede producirse sudoración, dolores gastrointestinales, alteraciones del ritmo respiratorio, taquicardia, aumento de la tensión arterial, aumento del colesterol y calambres musculares. Desde el punto de vista psicológico, se suele observar sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel de concentración, mal humor, sentimientos de falta de control. Y desde el punto de vista del comportamiento, las situaciones de estrés pueden conllevar temblores, inseguridad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, exceso o falta de apetito, alteraciones del deseo sexual, insomnio. Conviene tener presente que el organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo. El estrés no es la enfermedad propiamente dicha, sino un desequilibrio que puede desencadenar diferentes patologías en función de cómo reacciona el organismo de cada persona. Hasta aquí hemos explicado qué es el estrés y cómo nos afecta. Ahora vamos a aproximarnos a los motivos y circunstancias que pueden generar situaciones de estrés en el trabajo. Se conoce con el nombre de estresores a todo tipo de demandas y características del trabajo y de su organización que pueden producir estrés. Es decir, lo que hemos llamado factores de riesgo psicosocial. Los principales estresores que pueden existir en el entorno laboral son la carga de trabajo, que puede convertirse en un estresor tanto si es excesiva como si resulta mínima. La falta de control y autonomía sobre la tarea. Las situaciones en que el trabajador no sabe cómo actuar, ya que sus funciones y responsabilidades no están definidas.
Hola, ¿sabes lo que estoy haciendo aquí? Estoy trabajando mi ojo más débil. O porque se le formulan simultáneamente una serie de demandas contradictorias o incompatibles entre sí. Las condiciones ambientales del lugar de trabajo, como el ruido, la iluminación o la temperatura. Las carencias de formación que obligan a los trabajadores a grandes esfuerzos de adaptación. La falta de participación en la toma de decisiones. Las relaciones personales referidas a conflictos, falta de comunicación o de colaboración entre compañeros, jefes o subordinados. Los horarios de trabajo inadecuados y la falta de pausas que permitan la recuperación de la fatiga acumulada. Las tareas de gran responsabilidad, en especial cuando el trabajador siente que no controla por completo las situaciones que se pueden generar. Los contextos físicos peligrosos que pueden provocar sentimientos de amenaza en los individuos. Otro posible estresor habitual es la falta de adecuación entre las aspiraciones de promoción de los trabajadores y el nivel real de sus logros, así como la dificultad de desarrollo profesional o de aplicar sus habilidades y conocimientos en el puesto de trabajo. Todos estos estresores pueden estar latentes con más o menos intensidad en nuestro trabajo, lo que nos obliga a averiguar qué podemos hacer para prevenir el estrés laboral. Es conveniente saber que existen programas de prevención y afrontamiento al estrés. Para poder disminuir el riesgo de estrés en el ámbito laboral, podemos actuar o intervenir en dos niveles diferentes. En primer lugar, y a nivel organizativo, se deberán planificar las tareas distribuyendo de forma adecuada la carga de trabajo, proporcionando el tiempo suficiente para su realización y dotándolas de contenido y significado para el trabajador. Se debe fomentar la toma de decisiones y la autonomía del trabajador, ofreciendo, por ejemplo, la posibilidad de regular el tiempo de trabajo y resolver incidencias. Es importante proporcionar una óptima descripción del trabajo a realizar, en la que se definan claramente las funciones y responsabilidades de cada trabajador. El espacio de trabajo y las condiciones ambientales se deben adecuar al trabajo que se realice. Los horarios de trabajo deben organizarse de manera que sean compatibles, en lo posible, con la vida extralaboral, haciendo, por ejemplo, que los turnos rotativos sean estables y predecibles. Se deberán proporcionar los canales adecuados para expresar quejas y sugerencias que permitan a los trabajadores aportar ideas relacionadas con su trabajo. La empresa debe favorecer las relaciones que se establecen entre las personas a todos los niveles de la organización. También desde nuestra perspectiva individual, podemos actuar de manera preventiva contra el estrés. Para ello, debemos empezar por determinar nuestros objetivos y prioridades, programando el tiempo para las diferentes actividades y tareas a realizar. En caso de vernos desbordados por el trabajo, debemos buscar el apoyo de compañeros y superiores, expresando directamente nuestros propios sentimientos, necesidades y opiniones a los demás. El uso de algunas técnicas específicas Good grammar and spelling are important,
But if you want to write essays that inspire, messages específicas nos ayudarán a afrontar y superar el estrés. Por ejemplo, las técnicas de respiración son útiles para reducir la ansiedad, la tensión muscular, la fatiga y el cansancio. Una manera fácil de llevarlas a cabo es la siguiente. Inspirar lentamente, sin coger demasiado aire. Expulsarlo por completo, muy despacio, como si nuestro cuerpo se fuera deshinchando. Este ejercicio se puede repetir unas 10 veces, siempre que nos encontremos en una situación de estrés. Otro tipo de técnicas útiles son las técnicas de relajación. Además del uso de técnicas específicas, la prevención del estrés también pasa por gestionar bien nuestro tiempo y mantener un equilibrio entre el trabajo, la familia y uno mismo. Debemos realizar actividades recreativas, alimentarnos de una manera adecuada y evitar la vida sedentaria. Por último, debemos intentar mantener unos ritmos de sueño estables, acostándonos y levantándonos, en la medida de lo posible, a la misma hora cada día. Evitar el café, el alcohol o el tabaco. Y practicar la relajación muscular poco antes de irnos a la cama. El estrés laboral no es un problema nuevo. En la empresa, una buena organización y adecuación de las condiciones de trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales contribuirá decisivamente a combatir el absentismo laboral, aumentará la productividad y redundará en beneficio de la salud y la calidad de vida de los trabajadores. A nivel personal, conviene que conozcamos y pongamos en práctica los programas de prevención y afrontamiento que mejor se adapten a cada uno de nosotros. Empresas y trabajadores debemos colaborar para erradicar, en la medida de lo posible, situaciones de estrés en el entorno laboral. Bien, muchachos. Entonces, ese era el tema que nos correspondía en la mañana de hoy, ¿no? ¿Cómo les ha ido a ustedes en la clase anterior? Cuéntenme, por favor. Bien, profe, es como, o sea, los temas son como muy ligados, o sea, entre gestión humana y psicología organizacional son como muy ligados Ok. De los unos a temas, los otros. sí, claro. De los temas que han visto en gestión humana, ¿cómo se conectan con lo que hemos estado viendo ahorita hasta hoy? ¿Qué dice Jonathan? Pues creo que básicamente es como lo mismo, ¿no? Sabemos en talento humano, por decir, capacitación, y en psicología vemos cómo son como por decir, las características de la capacitación. Entonces creo que las dos van ligadas, así como dice mi compañera Charo. eh, sí, las dos van ligadas. Ok. ¿Habían visto, Maciel, habían visto el tema de estrés laboral en gestión de talento humano? Maciel. Creo que sí, sí. Ok, ¿cómo lo abordaron? Cuéntenme, por favor, ¿cómo lo abordaron? Pues igual nos daban las mismas situaciones, nos daban las causas, los motivos por qué pasa el estrés, cómo los podemos solucionar en las empresas, cómo lo evitamos generalmente pues para que la persona lleve un equilibrio en su vida laboral, en su vida personal, que haya creo que nos mostraba un triángulo, si no estoy mal, donde es como lo interno, lo externo y, espere, me falta uno. No, no me acuerdo el último. No, no me acuerdo el último, pero hay otro. ¿Cuál será ese tercero?
¿No? ¿Nadie se acuerda? No, yo no me acuerdo. Ya miro. ¿Cuál será? Alguien que le ayude a Maciel. Y es el estrés. Entonces, un equilibrio entre esas dos para evitar un riesgo psicosocial. Ok, bien, bien. Bueno, me parece espectacular que lo estén abordando porque de esta manera, pues desde el punto de vista psicológico sabemos qué es lo que debemos de evitar en nuestro espacio vital, no solamente en el entorno laboral, sino en la vida en general, ¿no? Que es lo que nos está afectando. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Silvia, ¿tienes alguna pregunta? Tomás. No, señor. Gracias, Silvia. Tomás. No, profe, no, señor. Jennifer, ¿tienes alguna pregunta? No, señor. Lorena. No, profe. Paula. Hola, Paula. ¿Cuál de las dos Paulas? Creo que hay dos. Bermúdez. No, no, señor. Ok. Catherine. No, señor. Nicolás. No, señor. Vanessa López. No, profe. Sharon. No, profe. Urquijo. Angie. Angie Urquijo. No está Angie Urquijo, ¿ven? Caramba, Angie. Casey. No, profe, no tengo ninguna. Creo que los videos fueron muy claros. Ok. Daniel No, señor, ninguna. y Paula. Pero Paula Martínez creo que tiene problemas como el internet. Bien. Ok, muchachos. Veámonos entonces mañana con esto que les dejo de tarea de investigar un poco las diferentes vacantes. ¿Cómo son? Si tienen malo el internet, Paula. ¿Cómo son, cómo son los avisos que colocan las empresas para la consecución de los trabajadores, que es lo que nos vamos a centrar mañana? Entonces, por favor, búsquenlo y mañana nos hablamos. Por ahora no es más, muchachos. Un feliz día. Por favor, cuídense mucho y nos vemos. Chao. Gracias. Chao, profe, muchas Profe, igualmente. gracias. Hasta Que esté luego. bien. Chao, que estén bien.